¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en nuestra nueva edición de Tribuna con varios temas como todas las semanas para conversar con ustedes. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Un saludo para la audiencia y disfrutando, yo creo que en los últimos tiempos de un frito, porque ya estamos... Fresco, ¿verdad? Sí, ¿O porque frío ya está... luego para vos? No, fresco, de camperita, agradable. sí, que Sí, con sí la pasa este camperita ya frío. está y ya pasa. Pero es extraño porque el tiempo en estos finales de octubre, por lo general, es bastante caluroso. No sé, es cómplice para el vellú, por ejemplo, se vuelve muy cómplice. Ay, este sí, clima, no, ¿verdad? absolutamente. Pero todo lo que sea merienda, cosas dulces, sí, estamos. Bueno, hoy estaremos hablando sobre una alianza público-privada y realmente interesante de ver la recuperación de espacios públicos. Ojalá tengamos alianza público-privada para la total recuperación del Parque Caballero, que acá somos fan de ese parque, pero vemos, por ejemplo, que un espacio como el Parque Urbano del IPS está en proceso de recuperación, fundamentalmente destinado a los adultos mayores. También estaremos hablando sobre el Programa Nacional NIERU, que busca fortalecer la escritura, la lectura y la oralidad, Gloria. La oralidad que es finalmente parte de nuestra cultura, ¿verdad? Y sí, que lo usamos cotidianamente, pero se tiene que, o sea, creo que está pasando por un buen momento, pero que se necesita más también. Sí, y fundamentalmente también nos estarán hablando sobre fomentar la lectura, que es importante, ¿verdad? En todos los niveles. Yo estoy fascinado con la posibilidad de conseguir libros recién estrenados en Telegram. Me van a disculpar lo que me dicen que eso es piratería, pero el libro es muy bueno, ¿verdad? O sea, cuando a veces no tenemos accesos o posibilidades de leer, entonces, bueno, nos van a estar hablando de cómo funciona eso. Y sobre todo el primer tema es muy interesante. Fascinante. Sí, así es que yo te digo para el tema de la presentación, pero el título ya me llamó la atención y bueno, todo lo que va detrás de esta cultura. Y lo que viene detrás de eso. Hace mucho tiempo queríamos invitarlos, cada tanto leo las investigaciones que hacen, fundamentalmente LinkedIn. Es muy bueno ver que tengamos investigadores, antropólogos, doctorando o ya doctor, ¿verdad?, en antropología, consultor e investigador de campo de las áreas de humanísticas y artísticas, es máster en artes y humanidades y también máster en planificación. Personas que decidieron estudiar y que hoy nos traen esos conocimientos acá a Tribuna. Julio de Torres, gracias por estar aquí. César y Gloria, muchas gracias. Qué lindo estar aquí con ustedes y por el espacio, más que nada. Bueno, realmente vos te decidiste estudiar, ¿verdad? Partimos un poco de eso, o sea, desde la antropología, la sociología, la planificación. Bueno, fue una experiencia interesante porque sociología era lo que más se aproximaba a antropología, fue mi primera carrera. Y como aquí en Paraguay no hay antropología, bueno, era lo que... Y como siempre vine trabajando con comunidades. Pero sí te gustaba la antropología. Siempre, desde siempre. Y después tuve la oportunidad de poder estudiarla, lastimosamente en Brasil, un poco lejos, pero bastante satisfactoria la experiencia de poder concluir esa especialización que tanto quería, ¿no? Y una de las cosas que te gusta dentro de esto es el teatro también, ¿verdad? Sí, bueno, también vengo del ámbito del teatro y ahí hay un debate muy interesante porque eso también se cruza con mis intereses académicos de aquí porque el origen del teatro, al menos en el teatro occidental, tuvo su origen en el rito, en los rituales de las comunidades originarias de cada región del continente europeo, específicamente en Grecia, ¿no? Y yo creo que la articulación justamente en la que se basa la investigación que estoy realizando justamente parte de la experiencia con las comunidades originarias de aquí de Paraguay y cómo nosotros los que bebemos de una cultura occidental miramos ese tipo de expresiones, ¿no? Y son totalmente ajenas, evidentemente, porque son otras expresiones, son otros contenidos, son otras cosmovisiones, otros símbolos. Y creo que ahí está el gran debate y el gran desafío de profundizar eso, ¿no? ¿Cómo entenderíamos lo que estás explicando? Nosotros que por ahí no tenemos ese contacto constante ni directo, porque es también todo un privilegio de tenerlo. ¿Cómo se traduce esa experiencia? Bueno, por ejemplo, nosotros vemos que las diferentes... Nosotros somos como 20 pueblos originarios, o sea, son 20 pueblos, 20 culturas comunitarias a nivel local, a nivel país, y cada una tiene sus diferentes cosmovisiones, culturas y contenidos dentro de cómo ellos ven el mundo o cómo ven ellos la cotidianidad, ¿no?
Y nosotros siempre vemos que hay expresiones diferentes que podrían llamarnos la atención por las formas, los colores, el uso de máscaras, disfraces. Y muchos lo consideramos como que eso es, desde un punto de vista así superficial, lo vemos como teatro, ¿no? Pero hay ritos que no son teatro, que no son procesos meramente performativos. Cuando yo estuve con los ISIR, por ejemplo, ellos tienen un famoso ritual que es el ritual de iniciación y ellos hacen todo como un montaje escénico, digamos, abro comillas, ¿no? Porque cuando yo hablé con ellos me decían, nosotros interpretamos personajes, nosotros incorporamos personajes entre comillas, porque son espíritus del aire, los famosos Anapser, que son los espíritus del bosque, del agua, que tienen diferentes formas y que vienen configurando desde antiguo la forma que ellos tienen de ver el mundo, ¿no? Cómo se originó, a qué se debe la prosperidad de una comunidad, ¿no? Si imagínate solamente eso en una sola comunidad, imagínate el resto de las comunidades, las culturas comunitarias que tenemos aquí en el país, la riqueza que existe en eso, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Pasa lo mismo con el arete guazú de los guaraní occidentales, ¿verdad? Que para subsistir, ¿no? Lo llaman carnavales, ¿no? Pero son otras fiestas que parten de un rito de cohesión social también para justamente fortalecer la identidad que tienen con su cultura originaria. Por ejemplo, haciendo como un paralelismo, tratando de comprender de lo que estás diciendo, en el teatro obviamente uno da una lectura, tiene un perfil de un personaje, entonces uno asume ese personaje, ¿no? Pero en este caso es como que diferente, o sea, sí, tiene como un espíritu que ellos, que sé yo, hasta lo cultivan, supongo, espiritualmente también, o en ritos más religiosos inclusive, ¿no? Totalmente, de hecho es una motivación que tienen porque la finalidad es puramente comunitaria, ¿no? Es parte de un proceso. Nosotros lo vemos con la estética así de querer verlo como que eso es una representación escénica, pero no en todos los casos es así. El caso Ayoreo sí es un proceso performativo, así donde ellos interpretan personajes, porque es interesante, porque ahí se cierra como una triangulación teórica, ¿no? Porque yo estaba trabajando el rito a partir de lo que es la experiencia de los Isir, de los Chamacoco. Por otro lado, lo festivo, que es el arete guazú de los guaraní occidentales del Chaco. Y por otro lado, la performance, o sea, lo performativo de los ayoreos. En el caso de los ayoreos sí podríamos considerar que se aproxima un poco más a lo que es el teatro occidental en el sentido de representar o dramatizar relatos del pasado. Y esa parte es interesante porque la finalidad y el objetivo de esas expresiones es consolidar la memoria ancestral, ¿no? Porque ellos se reúnen en grupos, una persona se para en el medio del círculo, donde está toda la comunidad ahí observando, y ellos van contando historias de experiencias del pasado. Por ejemplo, lo que fue el momento traumático del primer encuentro con los blancos, porque estos son descendientes en segundas o terceras generaciones de abuelos o bisabuelos que en la década de 40 habrán tenido contacto con los blancos. Y en ese sentido también, bueno, en el caso de los Isir, de los Chamacopos, por ejemplo, algunos trascendieron eso porque tuvieron, digamos, hoy la suerte, digamos, de haber desarrollado artistas como un Owa, ¿verdad? Que también eso llevó a la pintura o al dibujo, ¿verdad? Entonces, es como que cuando me hablas de Isir me viene en mente eso y ya es una ventaja en el sentido del rescate cultural de estas comunidades. Justamente el caso Owa y el caso de muchísimos otros, de, ¿cómo se llama el Nivaclé también, sí, así que también hace los descendientes de Julio, la necesidad urgente que tiene una comunidad de expresarse, ¿no? O sea, eso es algo que no podemos nosotros evitar y enhorabuena que eso pase porque es tanta la riqueza y esos no son los únicos casos, hay muchos otros casos. En el caso de Isir tenemos el caso de Owa, en el caso de los Nivaclé, pero también la forma de innovar en la parte artesanal, lo que es la artesanía, la manufactura artesanal, cómo van innovando ellos y utilizando, por ejemplo, ahora como materia prima elementos reciclados, plásticos, pajitas, o sea, es tanta la carga creativa que tienen, ¿verdad? Porque eso habla justamente, y es lo que nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Poder expresarnos, tener la capacidad de ir viendo alternativas para lograr expresar un mensaje, una indignación o consolidar una identidad, ¿no? Con la memoria específicamente, ¿verdad? Es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Apenas el Sol, ¿verdad? Sí. Como
una comunidad a través del uso de la tecnología grababan las voces de los ancianos o de miembros de la comunidad para que la memoria quede y perdure, ¿no? Y esto, por ejemplo, esto que ellos realizan en estas 20 comunidades, y que ustedes puedan acceder y tener una información, ¿qué significa a nivel inclusive de conocimientos, de legado o de poder aprender también de ellos o tener ese conocimiento? Lo primero que nada es un desafío entrar hoy día a una comunidad porque ahí tiene que haber todo un respeto de por medio, tiene que haber un consentimiento, hay un protocolo que para una aceptación de ellos, sí, ¿verdad? Porque finalmente saben que van a estar siendo investigados, observados. Para algunos casos, por ejemplo, el tema de algo que es muy común que aprendí, recorriendo comunidades, no le puedes sacar fotos por sacar nomás, te tienes que autorizar, porque para algunos sacarle fotografías, sacarle el alma, sí, Entonces, y es respetable el eso. respeto es muy importante, Julio. Yo, cuando saqué las fotos que tengo, como las que se pasaron en pantalla, en casi ninguna aparecen los rostros, son planos detalles de momentos, ¿verdad? Justamente por un respeto, ¿verdad? Ahora, si alguna vez habrá una publicación, tiene que haber un consentimiento por parte de la comunidad, ¿verdad? Y que obviamente esos materiales sean a beneficio de la comunidad, ¿verdad? Al final nunca podemos llegar a saber y tener como un diagnóstico de cada comunidad, es muy difícil, ¿no? O sea, lo tenemos, pero no podemos decir, este grupo lo tenemos definido realmente, claro, y contar absolutamente toda la historia, es muy difícil, ¿verdad? Es difícil, y no hubo todavía un relevamiento hasta ahora así de todas las comunidades. Acá son solamente 3 comunidades con las que estoy trabajando, que son del Chaco, pero no son representativas para nada, porque son tantos los casos. Yo había empezado en el máster con una sola comunidad, que es con los ayoreos, pero ahora me sugirieron replicar eso en otras comunidades, en otra cultura, ¿no? Justamente vemos también, Julio, estás presentando esta conferencia, pero finalmente este estudio que estás haciendo del teatro, que no es teatro, es parte de tu proceso de doctorando que estás llevando a una conferencia. O sea, estamos llevando cultura indígena a una conferencia importante en la Universidad de Oviedo. Exactamente, en el 10º Congreso de Jóvenes Investigadores en Estudios Teatrales. Y es interesante, primero que nada, porque llevar a cabo una investigación como esta en España, ¿verdad? Que es la colonia así, ¿verdad? Y la gente me pregunta, ¿por qué no lo hacen en Ahora le vamos a contar lo que nos hicieron. Sí, no, por eso. Es que de eso se trata. Venimos a contar la historia. No, y a mí me dijeron, ¿por qué lo hacen en España? Tuvo críticas, la verdad que hubo críticas. ¿Por qué no lo hiciste, no sé, en la UBA, en la UNAM, en seguir en Brasil, sé yo? Y era una osadía, o sea, por osado, ¿verdad? Porque justamente es como interpelar en un espacio académico, y me di cuenta que la receptividad es muy interesante, porque la autocrítica por parte de Europa hoy día, con los procesos que están viviendo, hay como un proceso, incluso dentro de España misma, ¿verdad? Todo lo que es la cultura castellana que está impuesta prácticamente en el resto de las comunidades autónomas, donde tienen también su propia cultura, o sea, y están tomando como modelos los procesos de descolonización de América Latina. Imagínate, o sea, que España, que alguna vez nos colonizó, que esté teniendo como modelo, ¿verdad? Claro, sí, sí. No, y los últimos escritores también, ¿verdad? Un Harari, ¿verdad? Que habla mucho de ese proceso. De finalmente, es como que ya no es que vinieron a hacer el bien, ¿verdad? Pero también estamos acá mediante eso, ¿verdad? Entonces... Pero es lo mismo que pasa, por ejemplo, de mucho que se habló, y haciendo un paralelismo de nuestra triple alianza. A veces nosotros nos sorprende que estudiosos de la Argentina hacen, o sea, es esporádico, pero ya hablan y hacen mea culpa, ¿no? Totalmente. Del exterminio, de Paraguay. Los uruguayos, impresionante. Sí. Pero una autocrítica, pero hay que hablarlo, o sea, hay que decirlo. Hay que instalarlo dentro de un marco de disenso, porque el disenso es normal, ¿verdad? Y lo mismo que el Papa Francisco, que hizo también, creo que fue uno de nuestros mejores embajadores, el Papa. O sea, y yo creo que también es el camino, es mucha osadía, pero hay que hablarlo. Esa es la instancia. Sí. Pero hay mucha apertura, ¿verdad? Porque, bueno, por lo menos, la universidad donde estoy es una universidad muy progresista y muy pluricultural, y de hecho hay como una política que me recuerda mucho a la política, lo que fue la experiencia en la UNILA cuando estudié antropología ahí, que era una universidad pluricultural, abierta y bastante inclusiva. Y eso, por ejemplo, enriquece mucho un proceso de aprendizaje, ¿verdad? En un contexto pluricultural como es el nuestro, ¿no? Vas a tener muchas preguntas entonces, porque me imagino que de todo, ¿no? Te van a preguntar. No, la verdad que sí. Y allá en Barcelona lo mismo, ¿verdad? Que planta cara justamente a la hegemonía académica que hay en otras comunidades autónomas, ¿verdad? Porque todo está centrado en Madrid, por ejemplo, ¿verdad?
Y Madrid no es la identidad de España de por sí, ¿no? No, totalmente. Y Encima, Barcelona, otra vez, en este caso, entre las diferencias entre asturianos, catalanes, que también defienden su lengua, Totalmente. Sí. defienden su identidad. Que Entonces, tienen como sus conflictos también de vez en tenemos cuando. nuestras similitudes, Sí. ¿verdad? Pero de nuevo, y ahí voy, Julio, a lo otro. O sea, en estas investigaciones, hoy, digamos, te centras mucho en el tema indigenismo, o también estás con la sociología, Sí. con estos procesos que vivimos. También me gusta mucho lo que son las diversidades en todos los sentidos, ¿no? También trabajo mucho esa parte y lo que tiene que ver con los procesos de memoria histórica, tanto en procesos de España como de Paraguay. Me gusta hacer ese paralelismo porque hay muchas convergencias. Me interesa mucho, bueno, también como por parte de mi madre somos descendientes de exiliados de la dictadura franquista, ¿verdad? Y hay como toda una investigación que me gusta mucho hacerlo en paralelo con los procesos dictatoriales aquí de Paraguay, ¿no? Y hay mucho de cultura de por medio, porque ahora creo que el nuevo sistema de poder me parece que se basa en la cultura hoy día, y eso está bastante evidente. En las redes sociales se ve cómo a través de la cultura del idioma uno puede reprimir, uno puede hacer un ejercicio de poder, ¿no? Cuando hablas un poco de memoria, entonces ahí supongo que también paras un poquito a observar lo que son los sitios de memoria, digamos, los museos, Totalmente. o los lugares de memoria, ¿cómo se llaman? Sí, los sitios de memoria. Sí, los ¿verdad? O sea, memorias. los memoriales. Los memoriales, puede ser otro tipo de sitios, ¿verdad? O sitios que de repente configuran varios contenidos en los que una comunidad deposita algún recuerdo del pasado. Puede ser colectivo, puede ser más comunitario, un poco más reducido, ¿verdad? Yo, por ejemplo, para mi tesis de sociología trabajé en sitios de memoria a partir del Teatro de López, por ejemplo, que fue el teatro que iba a ser un teatro de ópera, ¿verdad? Y mucha gente no sabía eso, pero hay mucha gente que sí lo sabe, pero lo maneja oralmente, ¿no? ¿Qué tal manejas el novencentismo paraguayo, ese posguerra, post? Es interesantísimo. Es un capítulo que a mí me fascina. Es fascinante, es fascinante. Creo que es un capítulo imperdible de nuestra Totalmente. historia, ¿verdad? Donde prácticamente nos borran la memoria durante más de 30 años, ¿verdad? Y después de a poco empezar a reconstruir nuestra historia. O sea, qué sufridos somos los paraguayos. Mira, lo del novencentismo interesante. No sé si tenemos tiempo, César, pero así rapidito. Por favor, Sí, necesito rapidito. escuchar algo de estudioso. No, rapidito. El novencentismo para mí fue necesario. En ese momento de baja moral que tuvimos. Total, ¿verdad? Destruidos y regenteados por Totalmente. argentinos. El ¿verdad? único problema es volver al novencentismo en el siglo XXI. Ese es Claro, el problema. Nosotros sí. no podemos, ¿verdad? Claro. Lastimosamente, bueno, la dictadura lo retomó, ¿verdad? Esto retomó elementos, eso ya fue catastrófico, ¿verdad? Y eso perduró hasta hoy, y ahí sí ya es peligroso, ¿no? Claro. En su momento, bueno, sirvió de algo, porque a nivel académico y a nivel, no sé, moral, digamos, levantar un poquitito el ánimo de los paraguayos que estaban por el suelo después de la ocupación brasileña, ¿no? Y todo al servicio del imperio, todo al servicio del virreinato, qué sé yo. Y quedamos con eso, con esa moral baja después de la guerra. Pero luego sí, yo creo que el debate tenía que continuar y el revisionismo tenía que hacer su trabajo, evidentemente, pero lastimosamente el novencentismo fue un instrumento de propaganda que se utilizó décadas después, se utilizó en la dictadura Sí. y se utilizó como sistema de propaganda para movimientos políticos, ideológicos, lo que sea, ¿no? Y extremistas, obviamente. Y extremistas, Sí, lastimosamente es así, porque los que conformaban el novencentismo eran grandes académicos, era gente así, con una cultura impresionante. ¿Verdad? Bueno, qué gusto realmente, Julio. Esperamos Yo volver creo a que un tenerte punto aquí. aparte tenemos que hacer, es un Este programa. Esta fue solamente la presentación. Sí, Así sí. es que, A continuar. Pero con mucho gusto. realmente qué gusto saber que nuestra historia y un proceso como el de los indígenas se estará llevando bueno, esta semana, la próxima semana ya entonces, a este encuentro importante en España. Muchísimas gracias, César y Gloria, por el espacio y bueno, encantado siempre por compartir con ustedes y siempre y cuando, bueno, esté aquí en Paraguay porque ahora me voy por 3 meses. así 3 meses. O sea, Y vuelvo a tu otra vez. vuelta, yo quiero la saber, vuelta. yo quiero A la saber vuelta. a la vuelta y que nos cuente la experiencia, cómo, Sí. ¿qué le preguntaban los españoles? O sea, Así ¿qué les mismo. interesó Otra muy más de la interesante. presentación? O sea, es una Sí. conferencia, Sí, pero sí. también seguís el estudio allá, ¿verdad? Sigo el estudio allá con las tutorías, Ajá. pero el trabajo de campo inicio en febrero. Sí. Y Qué generalmente, importante. ¿pero vos estás viviendo allá o acá? ¿O estás viviendo? Y estoy así dividiendo. Dividiéndote. Tengo allá mi pisito. Ah, qué gusto, realmente. Julio de Torres, Encantadísimo. antropólogo, sociólogo, doctorando, que nos trae esta investigación que está ya
con las maletas hechas para regresar a España, donde continúa con sus estudios de doctorado. Vamos a una brevísima pausa, en instantes seguimos con más Tribuna.